Hoy vamos a iniciar una nueva serie que yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, para los discípulos, para las iglesias. Bueno, pues que tiene que ver con lo que Dios nos está hablando de manera global. ¿Ok? Hay palabra de Dios personal para cada uno de nosotros. Hay palabra de Dios congregacional para cada una de nuestras iglesias, pero también hay palabra de Dios global, corporativa para toda nuestra organización. Y estos temas celulares tienen que ver con esas palabras direccionales, esas palabras que son para todos los miembros de la familia Fuente de Vida, que estamos en distintos lugares, en distintas ubicaciones, que por la gracia de Dios estamos haciendo discípulos y entonces a través de los lunes, a través del tema celular, es que nos mantenemos todos unidos, no importa de qué iglesia seamos, Casa de Oración, Amor Fraternal o Ágape allá en Ticul o en cualquier lugar en donde estemos, a través del ministerio celular, la red total de todas las iglesias, nos mantenemos unidos y la ministración de la palabra global es la que recibimos en, en, en los lunes de líderes, en las células. Entonces, es verdad, hay palabra personal para cada uno de nosotros, hay palabra congregacional para cada iglesia, pero también hay una palabra global para toda nuestra organización. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha conectado. Y hoy, como les dije, vamos a iniciar una nueva serie que no sé, no estoy muy seguro cuántas partes nos va a llevar. Por lo menos hoy, mientras estaba estudiando en la mañana, saqué por lo menos unas 5 partes, pero vamos a ir viendo conforme el Espíritu Santo nos vaya llevando, nos vaya guiando, ¿ok? El título de la serie es La expansión del reino, que es lo que el Señor nos ha estado hablando a nivel global, a nivel corporativo, a nivel iglesia, fuente de vida en general, ¿no? Y hoy vamos a ver la primera parte, el movimiento plantador de iglesias. Es el, digamos, el subtítulo, arriba es el título de la serie y cada parte va a tener un subtítulo. Hoy toca el movimiento plantador de iglesias. Y el verso de memoria es Hechos 16:5, ¿ok? Que dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. Bueno, gran parte de lo que vamos a ver hoy lo prediqué hace una semana en Fuente de Vida Tella. El título también lo puede encontrar en mi canal de YouTube, La expansión del reino. Claro, vamos a ver algunas cosas acá que no vimos ese día, pero yo exhorto, les animo a todos a que escuchen esa prédica que es de mucha importancia por el sentido direccional que está tomando nuestra iglesia. Claro, el resto del año vamos a ir desarrollando toda esta visión que Dios nos está poniendo. Desde que iniciamos el año, Dios nos dijo, boga mar adentro. Bogar mar adentro, aprendimos en aquel entonces que es pues romper los esquemas tradicionales de cómo se hacen las cosas y obedecer, obedecer al Señor, ¿no? Y bueno, la pesca milagrosa es un derivado de bogar mar adentro y eso es lo que creemos que Dios va a hacer. Y bueno, todo este proceso que hemos estado viendo de cambio de la casa hogar, cambio también de fuente de vida Tella, todo lo que hemos estado viviendo a nivel congregacional, pues nos está guiando, tal vez de manera un poquito no programada, pero nos está guiando a dar estos pasos de fe que Dios está poniendo. Así que, bueno, esta palabra, esta serie, la expansión del reino, pues nos va a dar la esencia del espíritu de lo que Dios nos está hablando. Así que yo les pido que se sienten, reciban, sean ministrados para que ese ADN espiritual, que no solamente tengamos el conocimiento, que tengamos también el espíritu y ese ADN espiritual esté en nosotros, esté fluyendo. Amén. Entonces, la expansión del reino, ¿ok? Hoy habitan en el mundo más de 8.000 millones de personas. Algunos demógrafos dicen que más del 50% de todas las personas que han nacido
desde el siglo primero hasta ahora están vivas hoy. Si fue incomprensible para los discípulos de Jesús cumplir la gran comisión, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros hoy con tantas personas? ¿Y cuál es la estrategia de Dios para lograrlo? Grandes campañas publicitarias en todos los idiomas, miles de influencers en redes sociales, construir mega auditorios para albergar miles de personas. No, la estrategia de Dios sigue siendo la misma que Jesús nos enseñó: el discipulado personal y el envío de obreros a la mies. Amén. La estrategia de Dios es la que Dios le dio a Jesús cuando subió al monte a orar, cuando él dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Las multitudes son tan numerosas y cada día siguen viniendo y yo no me doy abasto, sano enfermos todos los días, echo fuera demonios todos los días y la gente no deja de venir. Entonces Jesús se sube al monte a orar y en el monte nuestro Padre le da la estrategia divina. ¿Y cuál es esa? El discipulado personal y el envío de obreros a la mies. Es lo que hizo Jesús cuando bajó del monte. Él escoge a sus 12 y a partir de allá su ministerio cambia, sigue predicando a las multitudes, sí, pero ahora va a derramar su vida en 12 hombres que posteriormente ellos harían lo mismo con otros. Entonces, esta es la estrategia de Dios. No es un poquito sencilla, un poquito no es tan sofisticada como nos gustaría, pero esta es la estrategia de Dios. Si nosotros nos vamos a otras latitudes y queremos conquistar Mérida y vamos a rentar 5 estadios, bueno, tal vez pudiéramos gastar un montón de dinero, un montón de esfuerzo, pero no estamos haciendo la estrategia de Dios. Dios no nos mandó a hacer eventos. Hacer un evento es un momento. Dios nos mandó a ser discípulos. Es completamente distinto, completamente distinto. ¿Qué dice la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20? Resúmalo en 3 partes. No quiero que lo busquemos porque se supone que nosotros ya conocemos muy bien este pasaje. Marisauri, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Falta un pedacito, o sea, falta el 28, ¿no? Digo, el 20. Falta un pedacito. Carolina también está contestando bien. Entonces, vamos a poner la primera parte en el inciso 1. La gran comisión, ¿verdad? La gran comisión es la encomienda de Jesús a la iglesia. Es la razón de ser del ministerio, ¿ok? La gran comisión. Y la primera parte pudiéramos decir, id y haced discípulos, ¿ok? Esta es la primera parte. Id y haced discípulos, ¿ok? Id y haced discípulos. ¿Por qué nos manda Jesús a ir y a ser discípulos? Porque ellos, en primer lugar, no van a venir solos y en segundo lugar, ellos no se van a hacer por sí mismos, ellos, discípulos de Jesús. Tenemos que darnos a la tarea de tomarles de la mano y guiarles paso a paso en un proceso de discipulado. ¿O a poco usted cuando llegó, usted se autobautizó, verdad? Usted llegó y dijo, mira, ya soy creyente y ahora lo que sigue es que me bautice. Y entonces usted se fue al mar y se autobautizó. ¿Así lo hizo? No lo hizo así. Es más, ni quería bautizarse. Tuvieron que insistirle, tuvieron que enseñarle, tuvieron que explicarle, tuvieron que insistirle. Entonces, eso es el discipulado. Le llevaron un encuentro, usted no quería ir, pero ahí va el encuentro, y ahí Dios hace una obra preciosa, luego entra a la célula, entra a la iglesia, y así es un proceso. Entonces, este proceso de la gran comisión se resume en 3 partes. La primera es id y haced discípulos. Amén. Muy bien, todos los están contestando bien. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Número 2, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, pero nadie me ha dicho la tercera parte del verso 20. Y enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se ve, Rosy, que no lo copiaste, no es copy-paste, se ve. Tenemos que enseñar, no solamente ganar almas, no solamente guiar a que acepten al Señor en su corazón, gloria a Dios, eso es parte. No es solamente bautizarlos y, qué tremendo, mira cómo hago discípulos. Bueno, eso es parte. Pero también, ¿qué pasa si nosotros solamente ganamos y bautizamos? ¿Qué es lo que pasa? Pues esa persona posiblemente se va a perder. Ya la ganamos, ya la bautizamos, pero nunca la discipulamos, nunca la enseñamos, nunca nos sentamos con la persona a ver cómo es la doctrina de Cristo. No entra a la escuela de discípulos, no entra a la célula, no va a la iglesia, seguramente se va a perder. Entonces, no solamente ganar y bautizar, también es discipular, enseñar. Esto es lo que tenemos que entender de la iglesia con el modelo de discípulos versus la iglesia con el modelo de feligreses. La gran comisión no solamente consiste en ganar almas, eso es parte, por supuesto. Tenemos que tomar de la mano a cada nuevo creyente y guiarles paso a paso en el proceso de discipulado, el cual incluye el bautismo en agua, por supuesto, la enseñanza de la palabra de Dios y la formación del carácter. Recuerde que el proceso de discipulado tiene dos esferas. Una es la parte doctrinal, una es la parte bíblica, la parte escritural, pero otra es la parte formativa, la parte práctica, la parte experiencial, el Espíritu Santo, la obediencia a los mandamientos. Entonces, estas dos partes tienen que estar presentes. Tienen que estar presentes estas dos partes y el discipulado conlleva estas dos partes. Por eso en la escuela de discípulos no calificamos solamente conocimiento bíblico, también calificamos fidelidad en la limpieza, fidelidad en la célula, entrega de tareas a tiempo, formación de carácter. Entonces, no solamente es una cosa, son ambas cosas. ¿Okay? Entonces, el discipulado no es solamente bautizar, allá empieza, ¿verdad? Pero también es enseñar y también es formar. ¿Ok? Ayer di una plática ahí en Tierra Prometida que nos habla así, en detalle de todo este proceso, las 4 etapas del crecimiento espiritual que nos presenta el Señor en Mateo 4, la parábola de la semilla que crece, primero la hierba, luego la espiga, luego el grano y luego llega la hoz porque ha llegado la cosecha cuando la persona empieza a fructificar, ¿no? Entonces, les recomiendo que entren allá a la página de Facebook de Tierra Prometida y escuchen esa palabra que está muy, 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 muy tremenda. Gloria a Dios. ¿Qué dice la profecía de Habacuc 2:14? ¿Qué dice la profecía de Habacuc 2:14? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Wow, como las aguas cubren la mar. Wow, wow. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Podemos decir amén a esto? Yo sé que va a decir amén a esto. Yo sé que todos diríamos amén. Tendríamos que ser realmente personas alejadas de Cristo para no querer esto. Pero, si somos realistas y miramos los datos demográficos que ya les presenté y entendemos que somos 8.200 millones de personas vivas hoy en el mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En México no alcanzamos ni el 11% los cristianos evangélicos. ¿Cómo, ¿Cómo ganaremos una población tan grande? ¿Dónde van a entrar? ¿Hay estadios suficientes para meter esa gente? ¿Hay iglesias suficientes para meter esa gente? ¿Mm? Todos queremos avivamiento. Y todos los pastores estamos, avivamiento, avivamiento, envía avivamiento, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Según la introducción, ¿cuál es la estrategia de Dios para ganar el mundo y cumplir así la gran comisión? Aquí está. El discipulado personal y el envío de obreros a la mies. Esta es la respuesta. El discipulado personal
y el envío de obreros a la mies. Esa es la estrategia de Dios. Nada de grandes campañas, nada de grandes estadios, nada de mega auditorios, no. ¿De qué sirve, hermanos, que tengamos un mega auditorio, una mega iglesia, 5,000, 10,000 personas, pero no tenemos discípulos? Son puros espectadores, son puros feligreses, es gente que va a escuchar una palabra motivacional, que va a escuchar porque quieren mejorar personalmente o porque tienen una tradición de ir a la iglesia dominicalmente, pero hay un discipulado. Entonces, yo creo que la estrategia de Dios sean mega auditorios. Yo prefiero, en vez de tener una mega iglesia, prefiero tener cientos de pequeñas y medianas iglesias que trabajen discipulando en procesos de discipulado y en envíos. Acuérdese, el modelo de feligreses se basa en reuniones y eventos. El modelo de discípulos se basa en procesos y envíos. Feligreses, reuniones y eventos. Reunión, 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 cada domingo, los miércoles, reunión, nueva reunión, oración, reunión, congreso, congreso, campamento, evento, reunión, reunión, todo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, reuniones, así está. Modelo feligreseico. Pero el modelo de discípulos son procesos. Llegas a Cristo, te tomamos de la mano, caminamos contigo en procesos y luego vienen envíos, envíos, envíos para líderes ordinarios, líderes enviados que dirijan células y posteriormente ordenaciones para ministros que dirijan nuevas iglesias. Esa es la visión, esa es la filosofía, ese es el espíritu de la iglesia de discípulos versus la iglesia de feligreses que predomina en nuestra generación. Aunque tengamos una iglesia moderna, tremenda, con clima, con luces, con pantallas, con música súper moderna, súper cool, pero está en el modelo feligreseico, está no en el modelo bíblico, están según ellos, muy modernos, una iglesia emergente, el pastor sale con su chamarra abierta, sus tenis, desamarrados sus agujetas, tatuado en los brazos, buena onda, y así ¿cómo se llama? La retórica es así muy, muy buena onda, ¿qué onda, güey? Ese tipo de cosas, pero, y según él está en la punta de la lanza, pero es una iglesia feligreseica. No es el modelo correcto, no es el modelo bíblico, no es el modelo apostólico, no es el modelo de Pablo, no es el modelo de los discípulos, no es el modelo que Jesús estableció. ¿Y qué pasa cuando ese gran líder, esa gran figura, ese showman ya no está? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Dónde queda la iglesia? Nunca criticaría yo a algún famoso, ¿no? Pero ¿qué pasa si en las iglesias que todos conocemos que hay grandes figuras evangélicas cristianas? ¿Qué pasa si quitamos a la figura? ¿Qué pasa con esa iglesia? Hay que pensarlo. ¿Será ese el modelo de Dios? ¿Será ese el modelo de Dios? ¿Dónde cree, punto número 4, que puede suceder el discipulado personal y el envío de obreros a la mies? ¿Dónde sucede? Quiero que me digan. ¿Dónde sucede? Si ya vimos que la estrategia de Dios no son las mega iglesias, no son los mega auditorios, no son las publicidades en todos los idiomas. No está mal hacerlo, no estoy diciendo que esté mal, pero no es la estrategia. Ok. ¿Cuál es la estrategia de Dios? El discipulado personal y los envíos. El discipulado personal, el uno a uno, ganamos el mundo para Cristo, ¿verdad? Así decimos, ganamos el mundo para Cristo uno a la vez. Entonces, tenemos el discipulado personal y tenemos el envío de obreros. ¿Dónde sucede eso? María Sauri dice, en las células, te la voy a tomar por buena. Nirva dice, en la célula también la voy a tomar por buena. Pero Rosalinda dice la respuesta exacta.
en la iglesia local. Claro, la célula es parte de la iglesia local, por eso la estoy tomando por buena. Miguel Pérez en la célula también. Carolina dice los discipulados en grupos pequeños. Sí, está bien porque los grupos pequeños son parte de la célula. Pero recuerde algo muy importante. La única persona que hizo todo, lo que hizo todo él solo es Jesús. Jesús no contaba con una iglesia, con una infraestructura, con líderes, no contaba con eso. Entonces, obviamente Jesús, él tuvo que hacerlo todo en su grupo, en su célula, él tuvo que hacerlo todo. Pero gracias a Dios usted no. Usted solamente acompaña, porque la iglesia local tiene un proceso que le llamamos senda de crecimiento, donde las personas van entrando etapa por etapa, recibir a Cristo, la consolidación, la integración a las células, el bautismo en agua, la integración a la iglesia, el encuentro, luego la escuela de discípulos, y ahí van pasando, van avanzando, van avanzando, van avanzando, y el líder celular acompaña. Entonces, si somos estrictos, el discipulado general en una persona no sucede sola o no sucede en la célula, sucede en la iglesia local. Es decir, la célula es parte de la iglesia local, pero gracias a Dios, usted cuenta con una infraestructura, cuenta con una escuela de discípulos. Usted no hace el encuentro, usted solo con sus discípulos de la célula. Usted cuenta con una, con una organización. Entonces, el proceso, la estrategia de Dios para ganar la generación es el discipulado personal, ujú, y el envío de obreros. Por supuesto que sucede en la célula, pero la célula pertenece a la iglesia. Una célula no puede existir por sí misma, tiene que ser parte de la iglesia. Entonces, la respuesta exacta es la iglesia local. La iglesia local es el espacio que Dios destinó para esta labor. En este sentido, la iglesia es un semillero, una incubadora, un kinder espiritual, una escuela, una universidad y una plataforma de envíos para nuevos obreros que llevarán el evangelio a todo lugar. ¿Se da cuenta? La iglesia es el espacio que Dios designó para esta labor, porque la iglesia se vuelve un semillero de hombres y mujeres de Dios, una incubadora de nuevos discípulos, un kinder espiritual, una primaria, secundaria, preparatoria, una universidad, y finalmente es una plataforma de envío para nuevas iglesias que hagan lo mismo. Entonces, la estrategia de Dios, por consiguiente, es la plantación de iglesias. Es lo que dice el recuadro gris. Por lo tanto, podemos decir que la estrategia de Dios para ganar nuestra generación es la plantación de iglesias. Si las iglesias locales son puntos de influencia evangélica en la sociedad, solamente un movimiento plantador de iglesias puede cumplir la gran comisión y discipular a millones de almas que vienen a nuestra generación. Pensemos en casa de oración, por ejemplo. Ya está lleno, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto tiempo más se va a seguir llenando? Se va a seguir llenando y van a construir otro auditorio y se va a seguir llenando y a lo mejor van a iniciar una segunda reunión y se va a seguir llenando. Entonces, podemos construir verticalmente una mega iglesia, pero yo estoy seguro, nosotros tenemos esta visión que la solución es el envío de personas que ya cumplieron ciertos procesos a través del tiempo y que ya son aptos para depositar en ellos responsabilidades espirituales del reino de Dios para que sean enviados a iniciar nuevas iglesias que hagan lo mismo. Recuerde que las células quedan dentro de la esfera de la iglesia local. Los líderes enviados dirigen grupos pequeños. Los grupos pequeños están dentro de la esfera de la iglesia local.
pero los líderes ordenados dirigen iglesias. Estas salen de la esfera de la iglesia local y plantan nuevos espacios donde va a suceder todo el proceso de discipulado. Entonces, esta es la estrategia. Así funciona. Así funciona. Amén, dice Nirva, dice, modelo de la iglesia primitiva. Tomamos, aprendemos y compartimos. Amén. Anita Joil dice, amén. Expansión mediante envíos, nuevas misiones. Amén. Amén. Ahí en Casa de Oración, pronto van a haber personas que van a empezar a mostrar ese nivel de madurez para hacer lo mismo que Abby y yo hicimos con Rubén y Anita hace algunos años. Lo mismo exactamente. Es el propósito de Dios. Según Hechos 16:5, que es el versículo de memoria, ¿qué sucedía en tiempos de Pablo? Mire que dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Wow, wow. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero acá estamos viendo dos cosas importantes. ¿Ok? Una depende de la otra. Las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Mm? La palabra griega para confirmadas, no la recuerdo ahorita, la prediqué el domingo pasado, pero significa solidificar. Solidificar. Que podemos nosotros compararlo con una mezcla de cemento. Mezclamos cemento, polvo de piedra, hacemos la mezcla, estamos revolviendo, ¿verdad? Y luego la echamos a un piso. Entonces, ese cemento está fresco. Si pisamos, se hunde nuestro pie. Pero va a iniciar ese cemento un proceso de solidificación y en unas 3, 4 horas, 5 horas, ya está duro. Y uno se puede parar allá y ya está duro. Un día ya está sólido hasta que uno ya no puede romper eso. Está sólido. Ese proceso de solidificación, ese concepto de solidificación, es lo que habla este versículo. Las iglesias eran confirmadas en la fe, eran solidificadas. Por eso el apóstol Pablo le daba mucha importancia a la doctrina. Las iglesias tienen que enfocarse en el adoctrinamiento de la palabra de Dios. El discipulado, hermanos, es la palabra de Dios. El discipulado es la palabra de Dios. ¿Mm? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3:16 y 17. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada, la doctrina de Cristo tiene que ser enseñada a través de los grupos, a través de los domingos, a través de la escuela de discípulos, para que haya una solidificación. Aunado a la palabra, el proceso de discipulado, ya vimos, aunado a la palabra está la formación del carácter, que no es sin la obra del Espíritu Santo. La palabra va aunado a la formación de carácter, ambas esferas las toma el Espíritu Santo para que en un proceso de madurez espiritual seamos aptos para ser enviados a la obra del ministerio. Por eso dice acá, y las iglesias eran confirmadas en la fe, eran solidificadas, eran adoctrinadas, eran enseñadas. Pablo estaba machacando sobre los hermanos. Aprendan este versículo, aprendan este principio, aprendan esta palabra. Los 10 mandamientos los quiero de memoria. Esto de memoria. Duro, duro, duro. Ahí estaba Pablo, igual que yo. Ahí estaba Pablo, duro, 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 duro. Enseñando, 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 enseñando. Porque ¿cuál es el resultado de la solidificación? ¿Cuál es el resultado de la confirmación de la fe? Pues el envío de obreros que va a dar como resultado secundario
la multiplicación numérica de iglesias. Es lo que dice el versículo. Las iglesias eran confirmadas en la fe y como resultado de ese trabajo, de ese labor de discipulado en la palabra, aumentaban en número cada día. Por lo tanto, una iglesia que no se está reproduciendo no está cumpliendo la gran comisión. Claro, hay tiempos para esto. La, la parte de las células es primero, ¿no? Yo entiendo que algunas iglesias que están acá todavía no tienen gente que puedan enviar, pero para allá van. Pero de plano, podemos ver en nuestra comunidad, podemos ver que hay iglesias 10 años, 20 años, 30 años, no tienen la menor intención de multiplicarse. No están obedeciendo la gran comisión. Están en el modelo feligreseico. No están enviando líderes, no están plantando nuevos grupos. Están en el modelo feligreseico. No están obedeciendo en lo más esencial. Las iglesias obedientes se multiplican. Entonces, esta es la razón por la cual las iglesias aumentaban en número cada día. Pablo no solamente ganaba almas, también las discipulaba para posteriormente enviarlas. Él desarrolló un movimiento plantador de iglesias y después de algunos años, como una bola de nieve, ya eran miles de líderes y obreros haciendo lo mismo que él por todo el mundo. Por eso en el libro de Romanos, Pablo dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice, desde Jerusalén hasta no sé dónde, todo lo he llenado del evangelio. Dice, ya todos los pueblos, ya pasé por todos los pueblos, ya lo llené todo del evangelio. ¿Quién lo hizo? ¿Él solito? No, no, imposible. No lo hizo él solito. Lo hizo a través de este discipulado que al principio llevó años levantar el primer grupo. Al principio llevó una década levantar, formar, preparar, pero una vez que esto empezó, es como una bola de nieve, va creciendo hasta que ya nadie lo puede parar. En el mismo verso, ¿qué significa? Que las iglesias eran confirmadas en la fe. Podemos poner que eran solidificadas, que eran discipuladas en la palabra de Dios. Esa sería una respuesta buena. Eran discipuladas en la palabra de Dios. La función principal de la iglesia es discipular, lo cual podemos resumir en dos grandes esferas: la enseñanza doctrinal de la palabra de Dios y la formación, y la formación del carácter a la imagen de Jesús. Ay, perdón, no lo están viendo. Aquí está. Voy a ponerme acá, listo. Esto permitirá por medio del Espíritu Santo que la iglesia se solidifique espiritualmente, que haya orden y un crecimiento espiritual continuo en cada uno de sus miembros. A la postre, nuevos obreros serán enviados a abrir nuevas obras, lo cual dará como resultado un aumento en el número de las iglesias, como vemos en Hechos 16:5. ¿Okay? Entonces, las iglesias eran confirmadas en la fe y como resultado de esta labor discipular, aumentaban en número cada día. Aquí estamos hablando de la bola de nieve, ¿verdad? Ya estamos hablando de cómo Pablo ya estaba en este punto tan tremendo. Nuevamente vamos al recuadro a la derecha, la estrategia de Dios. Se calcula que en tiempos de Jesús vivían 300 millones de personas. Esa cifra subió poco hasta el siglo XIV, cuando llegó a medio millón. La población mundial llegó a 1.000 millones en el siglo XIX. Y en el siglo XX, en 1930, 2.000 millones. 3.000 millones en 1960, 4.000 millones en 1974, 5.000 millones en 1990, 6.000 millones en el año 2000, 7.000 millones en el 2011 y 8.200 millones hoy en el 2024. Se calcula que antes del 2035 llegaremos a 10.000 millones. ¿Cómo podríamos ganar una generación tan grande? La estrategia de Dios para lograrlo sigue siendo la misma: la plantación de iglesias. Miles de pequeñas y medianas iglesias dirigidas por discípulos formados, que a su vez discipularán a otros y los enviarán a hacer lo mismo que ellos. Así que las iglesias serán confirmadas en la fe
y aumentaban en número cada día. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que, yo sé que va a traer una confirmación, ¿verdad? Que no estamos, no tengamos la mentalidad de nuestro mundo pequeño, sino que tengamos la mente de Dios, la mentalidad de Dios, que nuestro trabajo, los pastores y líderes, es discipular. No es algo rápido, tenemos que tener paciencia. No va a levantar un líder en 2 meses. No, no, no es posible. Hay que darnos a la tarea, hay que ser pacientes, hay que sufrir dolores de parto, como dice Pablo en Gálatas 4:19. Hay que orar por los hermanos, hay que animarlos. Se desanimó el hermano, hay que levantarlo, fue al encuentro, regresó, ya se fue a tomar otra vez, hay que ir a verlo. Entonces, todo ese proceso de discipulado, llevarlo a la escuela de discípulos, integrarlo a la iglesia, al final va a rendir su fruto. Claro, a los 2 años, 2 o 3 años, tenemos un primer fruto, que es el envío para, dentro de la esfera de la iglesia local, poder dirigir un grupo pequeño. Pero no ahí termina la historia. No allá termina la historia. Todavía falta más. Cíñete, cíñete, le dice Dios a Elías. Cíñete, porque largo camino te resta. ¿Ok? Y muchos de ustedes que están viendo esta transmisión, no es el propósito de Dios que se eternicen ahí donde están, que por ahora está bien, están en ese proceso, están en esa etapa. El día de mañana, ustedes van a ser enviados, como todos hemos sido enviados por alguien más, para iniciar nuevas obras. Va a suceder, va a suceder, va a suceder. Solamente tenemos que decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Lo va a hacer? Ay de mí si no lo hiciera, dijo el apóstol Pablo. Ay de mí. Bueno, yo digo lo mismo. Espero que usted también diga lo mismo. Vamos a orar. Gracias por esta palabra, Padre. Qué hermoso es servirte, Padre. Qué hermoso es caminar contigo, que tú nos tomes de tu mano y que caminemos con gozo, con paciencia, cada etapa de nuestra vida espiritual. Cada uno de mis hermanos que están conectados están en distintas etapas de su crecimiento espiritual. Y tú les has tomado de la mano desde que llegaron, Padre, como personas que estaban perdidas, completamente perdidas. Los recogiste, Padre, los lavaste, los limpiaste, los bautizaste, sepultaste el viejo hombre con sus delitos y pecados. Y los tomaste de la mano para un proceso precioso de bendición y de vida. Y aquí están, Padre, años después, sentados delante de ti, escuchando esta transmisión. Oro por ellos, Padre. Oro por ellos, porque el largo camino les resta, porque lo más emocionante de sus vidas está por delante todavía, Padre. Te pido que ellos sean fieles en lo poco, que sean obedientes, para que califiquen y sean aptos, para que tú los separes como a Pablo y a Bernabé para la obra que les has encomendado. Padre, los bendigo, los pongo en tus manos y sé que pronto muchos de ellos darán fruto, un fruto precioso que se dejará ver a través de almas ganadas y discípulos. Los bendigo, los pongo en tus manos y bendigo esta palabra para toda nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Esto que resta del 2024, vamos a iniciar nuevas iglesias,
3 iglesias, 2 misiones, 5 congregaciones. Así que vamos a cerrar el 2024 con un hermoso, hermoso fruto de parte de nuestro Padre. 2025, nuevamente, envíos, iglesias nuevas, plantación de iglesias. 2025, 2026, nuevamente, eso va a pasar. Para allá vamos. Eso es el llamado. Somos fuente de vida, una iglesia obediente al Espíritu Santo y las iglesias obedientes se multiplican. Las iglesias obedientes se multiplican. Y todo lo que hemos aprendido desde que llegó aquel día que no quería que nadie le diga nada, pero aquí está, todo lo que ha aprendido, usted va a derramarlo ya como un líder maduro, fuerte, al frente de un grupo, usted va a derramarlo en otras personas. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Vamos a ser pacientes, no todos al mismo tiempo, pero va a pasar. Amén. Muy bien, pues les mando un abrazo bien fuerte a todos. Dios les bendiga. A los matrimonios les veo este fin de semana en el chat. Y a los demás, pues nos seguimos viendo por las redes o donde sea que nos veamos. Muchas bendiciones a todos y que pasen buenas noches. Bye bye.